Dios convoca a su pueblo. Capítulo 5, el día de la expiación. En este capítulo del estudio de las fiestas solemnes y las santas convocaciones que fueron decretadas por Dios para su pueblo, pensaremos en la quinta y en la sexta de ellas, la de las trompetas y la del día de expiación, celebradas el día 1 y 10 del mes séptimo, ya terminada la cosecha de sus campos y de sus huertos, y recogidos sus frutos en su era y su lagar. La fiesta solemne de las trompetas era una santa convocación cuando se tocaban las trompetas en todo Israel con 3 propósitos: apresurarlos a terminar la cosecha de su era y de su lagar, alistarse para su viaje a Jerusalén con toda la familia, analizar lo que fue su conducta durante el año, cuánto fue lo que agradó a Dios y en qué desobedecieron las leyes y decretos dictados por Dios. Deducimos que las trompetas eran tocadas en todo el territorio por sacerdotes que vivían en las 48 ciudades dadas a los levitas, que estaban bien repartidas entre las 12 tribus. La sexta fiesta solemne y santa convocación era el día de expiación. No se lee que era obligatorio para que todos subieran a Jerusalén este día, pero sin duda sí subían y se quedaban hasta el día 15, cuando sí era obligatorio asistir a la séptima fiesta solemne y santa convocación. Las fechas señaladas para el mes séptimo eran: día 1, fiesta de las trompetas; día 10, día de la expiación; día 15, fiesta de los tabernáculos, que se celebraba por 7 días. La siguiente fiesta solemne y santa convocación era de suma importancia. Se remarcan varios puntos que no se señalan al presentar las otras fechas de las santas convocaciones. Levíticos 23, 17 al 32. Señalamos 3. Afligir su alma. Lo harían desde las 6 de la tarde del día 9 del mes séptimo. Era algo obligatorio, pues quien no lo hacía sería cortado del pueblo de Dios. Tenían que abstenerse de todo aquello que sería catalogado por Dios como trabajo. Si alguien desobedecía, también sería destruido por Dios. Y en tercer lugar, tenían que acercarse con una ofrenda en sus manos. El objetivo de esta fiesta es claro. Leemos: es día de expiación
para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Levítico 23, 28. Este día todos serían reconciliados con Dios, pero la sangre vertida en el altar cubriría solo los pecados cometidos por ignorancia. Es decir, no se sabía que era pecado o no se sabía que habían cometido algo que Dios mandaba como pecado. Y abarcaba acciones desde el día 10 del mes séptimo del año pasado hasta la fecha. El protocolo, diríamos hoy, es interesante. Levítico 16, del 3 al 34. Primero, como el sumo sacerdote sería el intermediario entre Dios y el pueblo, éste debería hacer reconciliación por sí y por su casa, y lo haría sacrificando un becerro y llevando su sangre al lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio o propiciatorio. Lección: no puedo interceder por otros hasta que yo mismo sea limpio a los ojos de Dios. Segundo, tomará del pueblo 2 machos cabríos para expiación y un carnero en holocausto. Dice la Biblia que también sacrificará uno de los 2 machos cabríos y rociará su sangre para purificar el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y haría lo mismo con el altar. Lección: los que cometieron los pecados serían perdonados por Dios, pero el lugar donde se cometieron debe ser santificado, debe ser purificado. Tercero, el sumo sacerdote hará arder el macho cabrío vivo y pondrá sus 2 manos sobre él y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y éste será llevado a un lugar lejano, desierto, y allí será soltado. Lección: Dios echa nuestros pecados al fondo del mar y jamás los recordará. Él sí perdona y olvida. Miqueas 7, 18 y 19. Cuarto, después de lavarse y cambiar sus vestidos, ofrecerá el holocausto del segundo becerro suyo y el carnero del pueblo, y hará arder con ellos la grosura del primer becerro y del macho cabrío ofrecido por expiación. Y tendrán que llevar el resto de estos 2 animales a ser quemados fuera del campamento, pues fueron ofrecidos en expiación por el pecado, y no podían ser ofrecidos en el altar del holocausto. Lección: lo que es ofrecido en expiación por el pecado es quemado fuera del campamento. Una sombra maravillosa de Cristo, quien padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 12 y 13. Quinto, el que llevó el macho cabrío al desierto y el que llevó los restos del becerro y del otro macho cabrío a ser quemados fuera del campamento, lavarían su cuerpo y sus vestidos, y después regresarían a su hogar. Lección: en nuestra lucha contra el pecado y al trabajar para hacer volver del pecado
y de su error al nuevo camino, Santiago 5:20, tenemos que usar la palabra de Dios para limpiar nuestro camino de todo lo que pudiera haberse adherido a nosotros y que debilitaría nuestra fe, nos contaminaría y contaminaría a otros. Recuerden el Salmo 119:9. Vamos del ayer al hoy. Ya vimos una hermosa aplicación de lo establecido por Dios en el ayer, al pensar en Cristo, quien fue ofrecido fuera de la puerta. Pero hay otra referencia a lo que esta ceremonia de purificación hacía. Leemos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9, 13 y 14. 3 lecciones de esto. La primera, lo del ayer servía para la purificación de la carne, porque un macho cabrío moría y otro era llevado al desierto. Dios pasaba por alto los pecados del año pasado y los declaraba limpios al iniciar uno nuevo. Lo de hoy sirve para limpiar mi conciencia de obras muertas. La muerte de Cristo no solo elimina los pecados pasados, sino que erradica de mi conciencia todo recuerdo de ellos, para que sirva a Dios sin complejos, sin excusas, sin pretextos. Hoy, nueva criatura en Cristo Jesús, estoy a su disposición para buenas obras. Efesios 2:10. Segunda, el ayer, la debilidad de la carne hacía necesario que los ritos de purificación se repitieran cada año. El hoy, Cristo ofrece libertad de la ley del pecado y de la muerte, pues hoy ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1 y 2. Tercera, el ayer, los animales que se ofrecían eran limpios según su especie, por decreto divino, y eran perfectos porque así debieran ser escogidos por el oferente. El hoy, Cristo fue probado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Al vivir en este mundo, se despojó a sí mismo y triunfó mediante el Espíritu Eterno. Doble garantía para vivir en Cristo, libres de condenación y servir a Dios, purificada nuestra conciencia de obras muertas. No un año, sino siempre. Pero los requisitos no cambian, siguen los mismos. Son afligir mi alma. Debo acercarme a Dios con corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. 2. Debo abstenerme de pecar para que pueda adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4, 24. Debo acercarme con ofrenda en mis manos. La Biblia nos dice que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Solo así podrás decir tú como el apóstol: Dios, al cual sirvo con limpia conciencia. 2 Timoteo 1:13. Vamos a orar. Dios nuestro, al pensar en esa fiesta de expiación que tenía que repetirse cada año, cuántas gracias te damos que hoy Cristo Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque fue probado y hallado perfecto, porque se ofreció mediante el poder del Espíritu Santo, y por ello nos asegura que el pecado de nuestro ayer fue cubierto, fue perdonado y olvidado en el fondo del mar, y que hoy, si vivimos en el poder de ese mismo Espíritu que lo hizo a él triunfar, que lo guardó sin pecar, también nosotros tendremos su ayuda para triunfar en esta vida y vivir lejos del pecado. Gracias por quitar de nuestra conciencia aquellas acciones del ayer que podían llenarnos de complejos, de dudas, de excusas y de pretextos. Gracias por ello, Padre. Haznos pensar más en lo maravilloso, lo completo, lo perfecto de la obra de Cristo y de la sangre de Cristo que fue presentada ante ti a nuestro favor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.